Hola, la historia de hoy la comparte Gaby, a quien le agradezco su contribución y le mando un cordial saludo. Los sucesos narrados son reales. En la red existen varios testimonios de maestras, administrativos, padres de familia y estudiantes sobre la aparición de una monja en una escuela prestigiosa de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía de Tlalpan. No obstante, lo que están a punto de escuchar no lo encontrarán en ninguna parte, ya que nuestra suscriptora vivió de manera directa varias experiencias sobrenaturales durante el tiempo que estuvo trabajando en este colegio. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Mensaje del más allá. Por cuestiones éticas se omitirán los nombres reales de las personas que aparecen en el relato. Lo que menos quiero es incomodar a alguien. Bastará decir que ingresé a trabajar aquí en el año de 1995. En realidad, fue uno de mis primeros empleos y estaba emocionada. Durante mi primera semana conocí a grandes personas con las que sigo manteniendo una gran amistad. Pensé que al principio sería difícil. Entré al área de dirección y no tenía mucha idea de las actividades que debía realizar. Sin embargo, recibí mucho apoyo de mis compañeros y compañeras. Todos me apoyaron y al cabo de 15 días realizaba mis diligencias con eficacia y calidad. En una ocasión estaba revisando unos documentos. Me encontraba sola en la dirección. Afuera mis compañeros estaban ocupados haciendo su trabajo. En eso, comencé a sentir un poco de frío. Pensé que quizá estaba enfermándome, porque estábamos a 30 grados centígrados y era pleno verano. No hice caso. En eso, una de las fotografías colgadas en las paredes se cayó. El ruido me sobresaltó. No lo esperaba. Lo levanté y al momento de mirar si se había roto, noté que en el fondo de la imagen, detrás de los niños, niñas y docentes, se percibía la silueta de una mujer con un hábito. Pensé que se estaría paseando por ahí al momento en que se tomó la foto. Pero en cuanto puse más atención, esa imagen comenzó a hacerse más grande, como si estuviera saliéndose del cuarto en dirección hacia mi cara. La solté, grité y cerré los ojos. Mis compañeros al escuchar inmediatamente entraron y me preguntaron si estaba bien. Contesté que sí. Tenía miedo de contar lo que me había sucedido. No quería que me creyeran loca. Traté de guardar la compostura. Sin embargo, por dentro estaba aterrada. Acostumbraba a almorzar a la 1 de la tarde con mi compañera Laura. Aprovechábamos para hablar del trabajo, de la familia y de muchas otras cosas. Después de lo ocurrido, me encontraba ensimismada. Tenía una sensación extraña y me sentía muy cansada, como si me hubieran robado la energía. Ella, al notarlo, me dijo: ¿te pasa algo? Te noto preocupada. No sabía si podía abrirme y contarle. Yo misma dudaba de lo que había visto y estaba segura de que si alguien me contaba algo parecido, seguro cuestionaría su salud mental. Por eso, opté por callar. Todo bien, solo me encuentro cansada. Ayer no pude dormir. Mi hijo estuvo un poco inquieto. Al llegar a la casa, después de comer en compañía de mi esposo e hijo, me fui a la recámara a descansar. Eran las 4 de la tarde. Desperté hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Me levanté y preparé para irme al trabajo. Sí que estabas cansada. Ya no quise despertarte para cenar. Gracias, gordo. No sé por qué me sentía tan agotada. ¿Sabes? Ayer me pasó algo extraño. Le conté a mi marido lo que había visto y cómo después de eso me comencé a sentir sin fuerzas. Me dijo que no me preocupara, que seguro había sido mi imaginación y que quizá me estaba resfriando. Me gusta ir a trabajar. El colegio es agradable en todos los sentidos. Los edificios generan la impresión de estar en el pasado. No es la clásica construcción moderna rectangular sin identidad ni historia. Sus jardines y patios son amplios.
Dan ganas de andar por estos. Existen áreas a donde no se permite el ingreso de estudiantes ni trabajadores. En mis ratos libres solía caminar por los corredores. Me detenía en uno de los arcos y desde ahí veía el patio principal con sus jardines. Ahí me encontraba cuando Laura llegó. Comenzamos a platicar. ¿Sabes? Este colegio tiene más de 100 años. En un principio ofrecía educación y cuidado a niños desvalidos. Bueno, más bien, era un asilo para niñas. Cuentan que los propietarios fueron gente muy buena, que no dudó en ocupar parte de su dinero y fortuna para la construcción y mantenimiento de este recinto. Durante mucho tiempo estuvieron al frente monjas, quienes además de administrar el lugar, atendían y enseñaban a las niñas. Fue hasta 1982 que se construyó como colegio y en 1984 que se volvió mixto. Se dice que hubo una madre superiora que se enamoró de un hombre que iba a dejarles la leche por las mañanas y que un día, sin más, sin avisarle a nadie, decidió irse con él. Ese mismo día tuvieron un accidente en la carretera y murieron. Comencé a sentir escalofríos. No sé si era coincidencia o no, pero la mujer de la foto estaba vestida con el hábito típico de las monjas y me daba la impresión de que Laura me estaba contando esta historia por alguna razón. Qué triste, le dije, y traté de cambiar el tema. Estoy un poco apurada. El director me pidió que hiciera un informe de gastos de los últimos 3 años y no encuentro toda la información. ¿De casualidad sabes dónde guardan los documentos de años pasados? Laura me miró y sin hacerme caso continuó. Desde el día del accidente dicen que comenzaron a suceder cosas inexplicables y paranormales. Por ejemplo, en las fotos que se suelen tomar a los niños al final del curso, detrás de ellos, en los jardines, se veía la imagen de una monja, que presumiblemente es la madre superiora que murió en el accidente. Palidecí. Me recargué contra el pilar. Ella, al darse cuenta, me tomó por el brazo y nos quedamos en silencio. Poco después, ya recuperada, le pregunté: ¿por qué me cuentas esto? Porque ayer cuando escuchamos que gritaste y entramos a la oficina a cerciorarnos de que nada te hubiera pasado, cuando salieron todos recogí la foto y vi en esta a una monja al fondo de la imagen. Sí, yo también la vi, y no solo eso, en un momento me pareció como si estuviera saliéndose de la foto, pero no quise decirles nada porque pensé que me tacharían de loca. En estos momentos el cuadro ya no está en la dirección, continuó mi amiga Laura. Siempre que pasa algo así la llevan a un cuarto que está precisamente debajo de donde nos encontramos, en uno de los sótanos del colegio. Pero, ¿por qué hacen eso? Todos aquí sabemos la historia que te acabo de contar, incluso los niños, quienes siempre andan buscando en las fotos a esa monja, y si llegan a verla se inicia un pánico generalizado que ha conducido a los padres de familia a sacar a sus hijos del colegio. Regresé a mi área de trabajo. El director me contó que requería el informe para el viernes, que si tenía dudas se las hiciera saber. En los archivos solo tenemos los recibos de 1994 a 1995. Falta la información de 1993, le conté. Seguro se los llevaron por equivocación al archivo muerto. Ya no hay tiempo para gestionar que los regresen. Solicitaré que te den permiso para ir a revisarlos allá. Por primera vez bajaba a los sótanos. Para llegar ahí tenía que entrar a donde antes eran los dormitorios. Estaba un poco nerviosa. Incluso si no supiera la historia que acababa de contarme Laura, me sentiría así. El sótano era un lugar lúgubre. Forzosamente tenían que estar prendidas las luces. Olía a humedad y en las esquinas se notaban telarañas. Me dirigí inmediatamente a los archivos y comencé mi búsqueda. Afortunadamente los encontré rápido. Me apresuré. En mi mente solo cabía la idea de acabar cuanto antes. Un goteo que se escuchaba al fondo me desconcentraba. Tenía que avisar a la gente de mantenimiento para que lo arreglaran, porque el agua podría dañar los documentos que allí se encontraban.
Me incomodó el ruido y decidí salir a avisar. Por lo menos, en lo que arreglaban el desperfecto, habría alguien más conmigo ahí abajo. Subí y avisé. Inmediatamente alguien fue a revisar. Ya abajo buscaron y no había ninguna gotera. Nuevamente sola, el sonido volvió. Dejé los papeles que tenía en la mano y me dirigí al fondo del sótano donde, según yo, escuchaba ese caer de agua. Al llegar, unos papeles se deslizaron hacia el suelo. Instintivamente me agaché a recogerlos y al hacerlo una hoja se metió en el pequeño espacio que se forma entre los archivos. Al agarrar ese papel sentí una corriente de aire recorrer mi espalda, y cuando intenté ponerme de pie, una mano delgada y fría me jaló con tanta fuerza que mi cara chocó con los archiveros. Terminé en el piso. Quise salir corriendo, pero estaba paralizada por el miedo. No podía gritar, y de hacerlo, nadie me escucharía. Enfrente de mí, los archiveros. En específico, podía ver el espacio oscuro de unos 10 centímetros donde había caído hace unos instantes el papel. En eso, 2 manos particularmente grandes salían de ahí, se abrían paso, y de entre ellas comenzó a emerger una mujer. Era imposible lo que estaba sucediendo, pero no podía hacer nada. Después de unos segundos, ese ser se encontraba justo a la altura de mi cara sobre el suelo. Con sus manos, tomó mi cabeza y la acomodó de tal manera que pudiera ver aquellos anaqueles que estaban a un costado de donde había salido. Se puso lentamente de pie y los empujó, dejando al descubierto, sobre el piso, una puerta de madera. La abrió y bajó por esta. Horas después me encontraba en un sillón recostada. Al darse cuenta de que no regresaba a mi lugar de trabajo, bajaron y me hallaron en el suelo desmayada. Al volver en mí me encontraba desubicada y confundida. No sabía si lo que vi había sido producto de los nervios y la sugestión o era algo real. Lo que haya sido, nuevamente me sentía cansada. Después de comer me subí a la habitación y me recosté. Otra vez desperté hasta la mañana siguiente. Tenía fiebre y mi familia me llevó el desayuno a la cama. No fui al trabajo, solo avisé que estaba enferma y me quedé toda la mañana descansando. Me dolían los huesos y a la altura de la muñeca tenía unos moretones, como si alguien me hubiera agarrado con mucha fuerza y dejado sus manos marcadas. No tenía cabeza para pensar en nada. De pronto escuché caer gotas de agua en el baño. El pánico se apoderó de mí. Imaginé miles de cosas. Respiré profundo y traté de calmarme. Estaba en mi casa y acababa de ir al sanitario. Seguro había dejado entreabierta la llave del agua. Me quedé donde estaba. Esperaría a que llegara mi esposo o mi hijo y la cerrara. La temperatura hacía que tuviera escalofríos y me sintiera mareada. Cerré los ojos y al abrirlos, la cara de esa mujer apareció ante mí. Quise gritar, no pude. Tampoco moverme ni cerrar los ojos. Su piel era azulada y sus ojos negros como 2 pozos sin fondo. De su boca entreabierta se divisaban algunos de sus dientes amarillentos y otros rotos. Su mano se colocó sobre mi frente y de un momento a otro me encontraba en el sótano de la escuela. Vi cómo hacía a un lado los estantes y entraba por la portezuela ubicada en el piso. Eran las 2 de la tarde cuando llegó mi hijo del colegio con su papá. Me encontraron recostada. Al verlos, comencé a llorar y ya un poco más tranquila les conté lo que acababa de pasarme. Trataron de tranquilizarme y me decían que todo tenía que ver por la alta temperatura que había tenido. Sin embargo, en ese momento ya no tenía fiebre y me sentía mejor. Laura no perdía la oportunidad para contarme historias de la monja. A mí no me interesaba escucharlas. Ella, al darse cuenta, me llevó, sin decirme nada, a una de las oficinas donde tenían varios álbumes con fotos y muchas cajas. ¿Qué hacemos aquí?
Me doy cuenta de que no me crees y te voy a enseñar las fotos donde aparece esta mujer. A decir verdad, estaba intrigada. Más bien tenía miedo. No era que no me interesara escuchar las historias que Laura me contaba, pero la duda me hizo sentarme en una silla y esperar a que me mostrara las fotos. Sacó un álbum grande, lo abrió al azar y ahí estaba esa mujer, la misma que se me aparecía. Vimos cerca de 66 fotos y en todas se encontraba ella al fondo, salvo en unas 6, en donde se veía a un costado de 2 maestras y de 4 niños. Le mostré esas 6 fotos. Le señalé a la monja y comencé a inquirir sobre la ubicación de esta. Hoy sé que mis cuestionamientos fueron absurdos. Era lógico que no tenía las respuestas. Sin embargo, lo que me dijo me dejó atónita. No sé por qué eligió ponerse ahí, pero sí lo que sucedió después. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cada una de esas 6 personas murieron. Esta maestra, señaló con el dedo, amaneció muerta de un infarto, a los 3 días de haberse tomado la foto. Esta cayó de las escaleras y se rompió el cuello. Los niños fallecieron en un accidente cuando se dirigían a Cuernavaca en el mismo carro que conducía uno de los papás. Por eso, desde hace 4 ciclos escolares se dejó de tomar la foto grupal de fin de año. Con mucho miedo le pregunté si sabía de casos en donde esa monja se le apareciera a alguien, ya sea en la escuela o fuera de esta. Sí, hace tiempo una de las madres del convento de las Carmelitas vino a dar una plática a los maestros sobre valores. Era una mujer muy culta y preparada. Al terminar, se quedó sola en el salón y cuando la señora de la limpieza entró a apagar las luces, la encontró tirada. En cuanto pudo sostenerse, se levantó y se fue. A los 3 días regresó. Se notaba nerviosa y muy cansada. Pidió hablar con el director y le comentó que el día de la plática una mujer de hábito se le había aparecido de pronto, que intentó salir del salón, llamarle a alguien, pero no pudo ni hablar ni moverse, que en cuanto esa mujer se acercó y le tocó la frente, perdió la conciencia. Todo a su alrededor cambió. Su alma ya no se encontraba ahí, sino en un cuarto muy oscuro, húmedo y lleno de estantes. Al fondo, sobre el piso, una puerta que se abrió y por la que entró esa monja. Después de eso, se encontraba nuevamente en el salón y la sostenían unos maestros. Después de ese día comenzó a verla en todas partes y se soñaba dentro de ese lugar. No podía creer lo que me estaba contando. Era casi igual a lo que me sucedía. Miré a Laura y le pedí que saliéramos de ese lugar, que no me sentía bien. Salimos sin decir una palabra. ¿Y qué pasó con esa mujer? Lo único que se supo es que unos meses después se enfermó. Le detectaron leucemia linfoblástica aguda. Los doctores le dieron 5 años de vida. Al menos eso fue lo que nos contó el director. Volvimos a nuestras actividades. Yo quería salir de ahí y no volver jamás. A partir de ese momento no quería quedarme sola, ni en la casa ni en el trabajo. En las horas de vigilia no volvía a ver nada, pero durante los sueños se me aparecía, y siempre estábamos en el sótano y bajaba por esas escaleras. Llevaba una semana así. En mi casa comenzaron a preocuparse y me sugirieron que dejara de ir a ese trabajo que tanto me abrumaba. Ya no estaba tranquila en ningún sitio, me sentía insegura, me parecía que me estaban observando, escuchaba sonidos que nadie notaba y en ocasiones veía a esa monja por instantes. Era un hecho que algo trataba de comunicarme y que la respuesta estaba en el sótano. Debía hacer algo, de lo contrario, mi salud seguiría empeorando y terminaría en un psiquiátrico o en un panteón. Tenía que bajar al sótano y ver qué había en esa puerta. No pude esperar más tiempo. Bajé y sin pensarlo me dirigí al fondo. Me agaché y debajo de ese estante estaba la puerta. Quité los papeles y las cajas. Una vez liberado del peso, moví esa repisa. Con mucho esfuerzo lo logré. Ante mí tenía la puerta. Pensé que estaría atorada,
pero me equivoqué. Se abrió con facilidad. Había unas escaleras. Comencé a bajarlas. El aroma era rancio y costaba trabajo respirar. Prendí las luces. Me parecía como si estuviera entrando a un calabozo. Me encontraba en un pequeño cuarto, en el que había una mesa, una cama, papeles desperdigados, un candelabro. Me acerqué a la mesa, tomé los papeles. Eran hojas de lo que parecía un diario, nada raro. Cuando quise salir, apareció la monja en la escalera cerrándome el paso. Se acercó. Otra vez no podía moverme. Me miró. Yo no podía hacer otra cosa que mirarla. De pronto comencé a perderme en la profundidad de sus ojos y esto es lo que vi. El colegio estaba en obra negra. En donde hoy se encuentran los patios y los jardines solo había tierra. Era una vieja casona rodeada de un gran espacio. Estaba oscuro. Alcanzaba a escuchar voces que provenían del interior. Me acerqué. Me encontraba adentro. A mi lado pasó aquella monja. Era una mujer joven y atractiva. En sus manos tenía un escapulario. La seguí. Pasamos por los cuartos en los que había niñas preparándose para dormir. Se dirigió hacia el sótano. Fue hasta el fondo. Abrió la puerta que estaba en el suelo y bajó. Se escuchaban gritos de una niña y un hombre que con voz alta pronunciaba: «Deja en paz esta inocente alma. Por el poder que Dios me confiere, te ordeno la liberes». Estaban haciendo un exorcismo. Los ojos de la niña expresaban dolor y miedo. En la mesa se encontraba la Madre Superiora registrando lo que ahí estaba pasando. La monja asistía a esa pobre pequeña. Le daba agua, le quitaba el sudor y le limpiaba el vómito. En ningún momento vi que la niña hiciera algo anormal. Solo lloraba. Su aspecto físico era lo único que llamaba la atención. Tenía un enorme lunar negro que le cubría la mitad de la cara y los rasgos de alguien con síndrome de Down. La monja se levantó y me señaló algo debajo de la cama. Cesaron los gritos, las voces, y nuevamente me encontraba en el presente. Me pude mover y fui hacia donde me había señalado. Me agaché y noté que una parte del piso era falso. Lo levanté y ahí estaba un cuaderno viejo y una carta. Los tomé. Salí de ahí. Entregué el cuaderno al director y por los nervios se me pasó darle la carta. Cuando llegué a casa me sentía tranquila. Comimos, platicamos un rato, le ayudé a mi hijo a hacer su tarea. Esa noche dormí profundamente. Soñé con aquella monja, pero en esta ocasión no me daba miedo, y su aspecto era el de una mujer agradable. Me pidió que leyera la carta y que contara lo que en verdad había sucedido. Al llegar a mi trabajo, el director me mandó llamar. Fui. Aprovecharía para entregarle la carta. Me saludó y sin dejar siquiera que regresara la cortesía, me preguntó si había leído lo que estaba escrito en el cuaderno. A lo que contesté que no. Me pidió que no comentara nada. Decidí no darle la carta. Lo que ahí decía era importante que se supiera. Nada de lo que se contaba era verdad. Quien se aparecía en las fotos no era la Madre Superiora. Nadie había muerto por un accidente ni escapado con el amor de su vida. La monja, de nombre María, se había puesto de acuerdo con el señor que repartía la leche para ir a denunciar lo que estaban haciendo con Lía, la niña que tenían en el cuarto que estaba debajo del sótano. Pero las cosas salieron mal. Ese hombre la engañó y la delató, sin saber que al hacerlo él mismo se había condenado. María y él no volverían a ver la luz del sol. Los desaparecieron e inventaron que se habían escapado. De esa forma, los familiares no harían tantas preguntas. Fue tiempo después que se inventaría la historia del amor prohibido. Los padres eran unos políticos reconocidos que ocultaron a la niña porque decían que era una maldición de Dios. La dejaron en el asilo y ahí los encargados de ese lugar les pareció que estaba poseída solo por su aspecto físico y los sonidos horribles que emitía cuando intentaba comunicarse, porque esa niña, desde su nacimiento, se le excluyó del mundo
y no se le permitió interactuar con nadie. Por eso, más su condición, no podía ni sabía hablar. Lo que en ese lugar le hicieron es inhumano. En nombre de Dios, le practicaron los peores tormentos, desde dejarla sin comer hasta arrancarle las uñas de las manos con el argumento de que no se fuera a lastimar. Está de más decir todo lo que sufrió esa pobre inocente. La tuvieron 15 meses hasta que murió desnutrida y deshidratada a la edad de 7 años. Cuando esta historia salió a la luz, no se hizo mucho revuelo. Habían pasado cerca de 100 años. Los responsables hacía tiempo que estaban muertos. Sin embargo, los padres comenzaron a cambiar a sus hijos de escuela y al cabo de 2 años cerró por completo. Desde el momento en que entregué la carta a las autoridades, la monja dejó de aparecérseme. Espero la historia te haya gustado. Afortunadamente avanzamos como humanidad y hemos aprendido que las diferencias no son un problema, sino parte de nuestra condición como seres biológicos y culturales distintos. Hoy en día, nacer y ser diferente no significa una vida en las sombras. Sin más, agradezco tu apoyo y nos vemos en el siguiente relato. Hasta la próxima.